En esta mañana nos adentramos en un tema verdaderamente importante, crucial, vital, que todos los que estamos aquí y nos consideramos del Señor deberíamos entender y deberíamos aprovechar. ¿Cuál debería ser el papel del cristianismo en el mundo? Y más concretamente, ¿qué ha de ocupar al cristiano en el tiempo en el que le toca vivir? Algunos han querido responder a esta pregunta de diferentes maneras. Por un lado, nos hemos encontrado con aquellos que proponen que el papel para la iglesia cristiana y el lugar del cristiano en particular debería ser el del absentismo, el de esconderse, el de refugiarse, el de escapar de un mundo que parece ir de mal en peor. Y sin embargo, esta no es una postura nueva. Allá por el siglo III surgen los primeros grupos llamados monásticos. Y sabemos qué quiere decir eso, ¿verdad? Monástico, monasterio, están muy ligadas esas palabras y nos indican o nos apuntan a una serie de personas que pensaron que ante la situación que estaban viviendo, lo mejor era refugiarse en un lugar aislado, diferenciado, distinto, pero a la vez separado del mundo. Y no solo se trata de encerrarse y de tirar la llave, sino de simplemente no intervenir en el mundo. Así que hay personas que, aunque no viven en ningún monasterio ni se han alejado de la sociedad, interpretan, piensan, conciben que el cristianismo debe separarse de cualquier tendencia, idea, realidad de este mundo y simplemente esperar a que el Señor venga a buscar a su iglesia. Otros, sin embargo, defienden que la actitud adecuada para el cristiano y para la iglesia cristiana es la del activista, la de la persona que pelea, que guerrea, utilizando esa expresión, que busca y persigue ciertos intereses, ciertos objetivos. Y hemos escuchado mucho en los últimos tiempos acerca de este concepto de guerra cultural. Y claro, no se refiere a coger las armas y a pelearnos los unos con los otros, pero sí a defender ciertas ideas y a buscar claridad en otros ámbitos. Algunos defienden este activismo por medio de propuestas sociales, por medio de luchas de ciertos derechos, por medio de tratar de lograr lo que otros no están logrando por nosotros y para nosotros. Y para ello recurren a la política, recurren a las leyes, a las normas, a los tribunales, recurren a las protestas y a las iniciativas públicas dando a conocer sus intereses. Otros, sin embargo, sugieren o defienden una posición que podríamos llamar de asimilación. Y un poco para justificar eso utilizan este texto, por supuesto fuera de contexto: estudiadlo todo y retened lo bueno, ¿verdad? Probadlo todo y retened lo bueno, de manera que se nos invita a estar donde otros están, y si hay algo bueno que podamos aprovechar, pues lo aprovechamos, y si hay algo que no es tan bueno, pues simplemente no nos metemos en ello ni contra ello. Estas son algunas de las posturas más mayoritarias en cuanto a cuál debe ser la actitud del cristiano frente al mundo que le rodea. Pero nosotros, para responder a esa pregunta, no debemos buscar en lo que es más popular, no debemos acudir a los últimos libros de venta de éxito, no debemos simplemente encender la televisión o navegar por internet buscando alguna respuesta. Dios nos ha dado una ruta en su palabra. Si queremos saber cuál es el lugar que ha de ocupar el cristiano en el mundo, lo que tenemos que hacer es ir a la palabra de Dios y ver qué es lo que Cristo dice al respecto.
Y no hay mejor lugar para ello que precisamente el texto que estamos estudiando, el llamado Sermón del Monte, porque ahí Jesucristo va a dar a sus seguidores indicaciones claras acerca de cómo han de vivir su fe, de cómo han de seguir a aquel que lidera a los suyos. Os invito a abrir vuestras Biblias en Mateo 5, versículo 13, y vamos a estar leyendo hasta el 16, porque en este texto Jesús va a enfatizar no solamente lo que deben hacer sus seguidores, sino especialmente lo que deben evitar sus seguidores. Vamos a leer este texto ahí en Mateo 5, comenzando en el versículo 13. Dice el Señor Jesucristo: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. Decíamos al comenzar nuestro estudio en este llamado Sermón de la Montaña que a lo largo de su exposición Jesús va a demostrar su categoría como maestro, su habilidad, su capacidad para enseñar. Y lo va a hacer por su profundidad, por cómo toca y ataja cuestiones difíciles, pero también por su claridad, porque lo que Jesús pretende es que todos los que estén escuchando puedan entender lo que Él está diciendo. Y en esta ocasión, para que los que están allí puedan entender lo que Jesús está queriendo explicar, va a utilizar dos elementos muy comunes: la sal y la luz. Hay escritos de esa época en la que Jesús vivió, donde se dice que no hay sino dos cosas muy básicas en todo lugar y en toda familia, y son la sal y la luz. Y yo creo que es algo con lo que nos sentimos verdaderamente relacionados. En nuestro tiempo, a pesar de que el mundo ha cambiado tanto, la sal sigue siendo un elemento muy utilizado, inclusive por los diabéticos, pero con mucho cuidado. Y la luz, por supuesto, lo estamos comprobando en este mismo lugar, es un bien necesario. Pero la pregunta es, ¿qué hace que estos dos elementos que llegan a ser tan importantes para los cristianos aún se han constituido ministerios y se han puesto nombres de revistas y de tantas cosas utilizando a la sal y a la luz? ¿Qué hace de estos dos elementos que aparentemente no tienen nada que ver que Jesús los conecte de esta manera y nos haga saber a los suyos que deberíamos vivir siendo sal y siendo luz del mundo? Bueno, si nos ponemos a pensar en ello, nos damos cuenta de que tanto la sal como la luz comparten una característica muy particular, y es que cada uno en su terreno, en su ámbito, en su constitución, la sal y la luz siempre resultan diferenciales. Siempre marcan la diferencia. Que no estén o que estén se nota mucho. Su presencia es obvia, es evidente, es notoria, es distintiva. Y su ausencia también lo es. ¿Qué pasaría si ahora apagásemos todas las luces de este lugar, pero no solamente las luces de este lugar, sino también cerrásemos todas las ventanas con cortinas verdaderamente densas y nos quedásemos en completa ausencia de luz? No nos veríamos, ¿verdad? No sabríamos dónde estamos ni con quién estamos. ¿Qué pasaría, como sucede algunas veces, si olvidásemos poner sal a la comida? O al contrario, pusiéramos sal a la comida varias veces.
Algunas personas en ocasiones están cocinando y le echan sal a la comida, pero luego olvidan que le han puesto sal y le vuelven a poner sal. Y entonces alguien se sienta a la mesa y pide sal y vuelve a echar sal antes de haber probado lo que está en el plato. Los resultados van a ser muy evidentes, va a estar verdaderamente salado hasta el punto de que algo ha cambiado completamente su sabor. Cuando leemos estos versículos, notamos algo muy particular, y es que hay un vosotros y hay un ellos. Dicho de otra manera, la relación de los discípulos de Cristo con el mundo que les rodea es una relación de distinción, de marcar diferencias en lo que hacen y en cómo lo hacen. Por eso hay un vosotros y hay un ellos. Vivimos en un mundo globalizado, particularmente en las grandes ciudades. Uno encuentra restaurantes en cualquier lugar, pero muchas veces son los mismos restaurantes. Estas grandes cadenas ya han llegado a todas partes. Uno enciende la radio y escucha las mismas canciones en todas partes. No importa el continente en el que te encuentres, puedes estar escuchando la misma música. Uno se acerca a las carteleras de los cines y se da cuenta de que las mismas películas están siendo proyectadas aquí y en cualquier otro continente del mundo también. Uno se acerca a las tiendas de ropa y se da cuenta de que nos venden lo mismo aquí y en cualquier otro lugar también. Pero todavía hay excepciones. Todavía existe un pequeño lugar para las diferencias. Hace unos años tuvimos la oportunidad de organizar una campaña evangelística en un pequeño pueblo en el interior de Galicia. Por bastante tiempo estábamos colaborando en ese lugar y pensamos que sería una buena idea de manera intensiva llevar a un grupo y tratar de alcanzar al pueblo con el Evangelio. Así que, además de ciertas personas que nos visitaron de la zona, invitamos a un grupo que venía de los Estados Unidos para que nos ayudase en esa labor. Y entre esos jóvenes de Estados Unidos había uno que procedía originalmente de China. Así que este chico, chino, aunque hablaba inglés, también hablaba en chino, se presentó en aquel lugar. Y una de las actividades que teníamos para esos días era montar una mesa de Biblias en el mercado. Y en un momento determinado nos colocamos allí, frente a otros puestos habituales del mercado, y este chico de China empezó a cantar en chino. Y claro, en el pueblo del interior de Galicia, donde todavía no había una presencia notable de chinos, yo creo que es de los pocos lugares en los que he estado donde no hay un supermercado chino, este joven, en medio de la plaza principal del pueblo, en el mercado, comienza a cantar en chino. Y todo el mundo dirige su mirada hacia él. Allí había algunos vendedores ambulantes que estaban gritando para atraer a clientes, pero sus gritos ya no tenían ningún efecto en la gente. Todo el mundo estaba pendiente del chico de China. Aún su manera de comportarse era distinta al resto. Se puso a cantar en medio de la calle, su aspecto era distinto, su acento era distinto, su presencia no dejó a nadie indiferente. Y en un momento dado se convirtió en el centro de atención. Y no es porque estuviese haciendo nada extravagante, simplemente se estaba comportando como él lo haría en el contexto del que procedía. Aquellos judíos a los que Jesús se dirige están escuchando al Rey de Reyes. Y este Rey de Reyes les está prometiendo el reino de los cielos a ellos también. Pero para ser parte de ese reino, y los que son parte de ese reino, necesariamente van a ser distintos. Van a ser agentes diferenciales en el mundo y para el mundo. Y esto no deja de ser sorprendente, porque en medio de un ambiente indiferente en lo espiritual, aún digamos contrario a lo que Cristo ofrece, Cristo llama a sus seguidores no precisamente a pasar inadvertidos,
porque el cristianismo no tiene vocación privada ni secreta. El cristianismo es una fe que debe ser profesada públicamente y demostrada públicamente. El cristianismo ha de ser visto por los que nos rodean y por eso pasamos de la contemplación de un carácter modélico que encontramos en todas esas bienaventuranzas a la acción de un carácter modélico. Jesús no era un teórico y sus seguidores tampoco pueden serlo. Y esa manera de vivir que se nos explica y detalla en las bienaventuranzas se va a manifestar, se va a revelar, se puede cuantificar y medir por la interacción del discípulo de Cristo con el mundo que le rodea. Por la manera, por el lugar, por el papel que juega el discípulo de Cristo en el mundo en el que vive y en el que convive. Y aún en medio de un ambiente hostil tiene que ser así. A veces leemos la Biblia y comenzamos por un versículo y nos olvidamos de todos los anteriores. Y no podemos hacer esto, porque estaremos perdiendo un contexto precioso que es en el que suceden los hechos. Si recordáis, lo último que veíamos antes de hablar de sal y de luz es a unos discípulos que son llamados bienaventurados aun cuando son perseguidos, insultados, despreciados por todos. Y es en ese contexto en el que son perseguidos, insultados y despreciados por todos, en el que han de ser sal y en el que han de ser luz. Aún en medio de un escenario adverso, no nos escondemos, sino que nos exponemos. Aún en medio de un escenario adverso, no pasamos de largo, sino que nos detenemos y dejamos huella. Una huella que no solamente ha de ser visible en nuestra casa, no solamente ha de ser visible en nuestra familia, no solamente ha de ser visible en nuestro barrio o en nuestra etnia. Jesús amplía el marco de influencia del cristiano y dice: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y lo primero que les enseña a sus seguidores en estos versículos que tenemos por delante es que han de ser la sal de la tierra. Versículo 13, la sal de la tierra. En ocasiones los predicadores buscan ser ingeniosos con sus bosquejos, pero cuando el propio texto nos trae el bosquejo, ¿para qué nos vamos a pelear? Vamos directamente a lo que el texto nos dice, porque es lo que queremos recordar, lo que el texto nos dice. Y Jesús les dice a sus seguidores que han de ser la sal de la tierra. Vamos a leer de nuevo el versículo 13. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Algunos estudiosos se han acercado a este texto y han empezado a tratar de dilucidar cuáles son los componentes orgánicos de la sal y en qué medida pueden esos indicarnos aquello que los discípulos deberíamos estar haciendo. Pero Jesús no está aquí tratando o presentando una lección de química a sus discípulos. Si queremos entender cuál es el propósito de Jesús, debemos hacer la misma pregunta que haríamos ante cualquier pasaje. ¿Qué quiere decir el autor y qué entiende la audiencia original? Dicho de otra manera, ¿para qué servía la sal en los tiempos de Jesús? Cuando esos que están escuchando a Jesús oyen decir: vosotros sois la sal de la tierra, ¿qué viene a su cabeza? Y sabemos que la sal en aquel tiempo tenía dos usos principales.
Y esto apunta a algo que debemos dilucidar, porque Jesús está diciendo, vosotros sois la sal de la tierra. Eso es algo que Jesús llama a ser y a hacer a sus seguidores, y por tanto no lo pueden delegar ni lo pueden obviar. Así que es importante entender qué significa ser la sal de la tierra. Y sabemos, como he dicho, que había dos usos particulares. Por un lado, la sal era empleada como preservador y por otro lado, la sal era empleada como potenciador. En primer lugar, como preservador, particularmente de alimentos, para evitar su deterioro, para evitar su corrupción, su putrefacción. Nos acercamos al verano. Podemos verlo a través de las ventanas. Y muchos han comenzado a marchas forzadas lo que se conoce como la operación bikini, ¿verdad? Tratando de ponerse en forma para lo que llegue, ya sea la montaña o la playa. No sé cuántos aficionados al gimnasio tenemos entre nosotros, pero todos sabemos lo fácil que resulta perder la forma y cuánto nos cuesta ganarla. Lo mismo va a suceder con el mal, pero no ahora, sino siempre. Esa ha sido la tendencia desde el principio. Una vez que el pecado entra en el mundo, se extiende con una facilidad pasmosa, sin esfuerzo, sin apenas oposición. Así como que al mismo tiempo notamos que lo bueno y lo digno por lo general va a demandar trabajo y esmero, el mal y los malos parecen crecer en una proporción geométrica. Eso significa que se dispara, que se contagia rápidamente. Y es en ese panorama, en un mundo que se corrompe, que se estropea, que pierde su belleza y su valor original, que Jesús les dice a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. La sal va a ser el elemento distintivo en el medio en el que se encuentre y va a provocar una reacción distintiva en el medio en el que se encuentre. Una reacción de contener el avance de lo corrupto, de refrenar y de parar el avance de lo que se va deteriorando y estropeando. Si hoy, domingo, incluso abren los domingos, nos acercásemos a cualquier gran superficie y nos introdujésemos específicamente en la sección de electrodomésticos, nos encontraríamos con esos frigoríficos tremendos que comercializan hoy. Uno podría dormir dentro de uno, son enormes. Pero en los tiempos en los que Jesús vivió, las técnicas de preservación eran muy diferentes. Y aunque no contaban con los medios que tenemos hoy, los romanos eran unos grandes especialistas en la conservación de los alimentos. Antes que ellos, los fenicios también lo habían hecho, pero los romanos llegaron a modelar un sistema para salar los alimentos que fue tan eficaz que todavía hoy se emplea en mucha de la costa mediterránea. Por eso hablamos de los salazones, ¿verdad? Elementos que se someten a ese cuidado con sal para que perduren mucho más tiempo y puedan ser consumidos sin ningún problema. Por medio de la sal y en un área donde verdaderamente hace calor, los romanos lograron refrenar esos efectos del calor y aún del tiempo, logrando que esos alimentos fueran aptos y óptimos para el consumo. Jesús, sabiendo que los que están allí entienden esto perfectamente, les dice a sus seguidores que ellos han de ser esa sal que preserva el mundo en la dignidad que le corresponde. Y el Evangelio va a ser el mejor preservador posible, porque nos revela quiénes somos nosotros delante de Dios, nos confirma cuál es el estado de nuestra alma, pero también nos señala dónde estamos errados. De esa manera podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, cambiar lo que está sucediendo.
Pero cuando aquellos que escuchaban a Jesucristo le oían hablar de la sal, no solo la percibían como un preservador, también como un potenciador. Sabemos, algunos de los que estamos aquí, lo que es tener que comer comida del hospital, ¿verdad? Y suele tener fama de ser una comida no demasiado agradable. Y no porque los que allí trabajen no se esmeren, sino porque estamos en el hospital y uno de los elementos que hay que cuidar es la dieta. Y para cuidar la dieta lo que hay que hacer es reducir lo máximo posible, todos lo sabemos, el consumo de sal. Hay muchas personas que viven en un continuo estado de satisfacción y no precisamente insatisfacción, y no precisamente porque hayan o se hayan privado de ciertos elementos que convierten a la vida en algo más soso. Al contrario, lo han probado todo y siguen estando vacíos. Nada les llena. Nada les complace. Prueban esto y lo otro y lo de más allá, pero nada es capaz de saciar sus anhelos más profundos. ¡Qué vida tan triste! ¡Qué vida tan decepcionante! Nunca, jamás en la historia ha existido un índice tan elevado de suicidios. Nunca, jamás en la historia de Occidente los suicidios han sido causa primera de muerte entre la población más joven. Y sin embargo, todos los días oímos algo que antes no era posible, pero ahora sucede, de casos de personas que pierden su vida, que quitan su vida, que terminan con su vida por estar insatisfechos con lo que observan a su alrededor, por lo que están experimentando, porque sus anhelos nunca se cumplen, nunca son satisfechos. Y sin embargo, los seguidores de Cristo aquí se presentan y son presentados por el Cristo mismo como aquellos que han de proveer lo necesario para que la dieta sea verdaderamente placentera, satisfactoria, gustosa. Los seguidores de Cristo han sido llamados a difundir la justicia en el mundo, pero no desde el Parlamento, sino a través del Evangelio. La Iglesia de Cristo ha sido llamada a promover la dignidad y el decoro en el mundo, pero no por medio de iniciativas sociales, sino a través de la proclamación del Evangelio. Un Evangelio que va a transformar el corazón, el carácter y la conducta de los individuos, proveyendo sentido, pero sobre todo la satisfacción última, aquella que sacia plenamente la sed, y es aquella que procede del que dijo: el que pruebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. El Evangelio es el mejor potenciador porque apunta a lo que verdaderamente sacia. Nos descubre a un Cristo que es glorioso. Nos confirma cuánto le necesitamos, pero también nos capacita para que le apreciemos tal y como Él es, para que le degustemos, para que percibamos y disfrutemos su belleza, para que seamos conscientes de su grandeza, de su majestad. Si ahora mismo trajésemos a este lugar algunas piezas de cuarzo y otras piedras de ese tipo, y entre ellas introdujésemos algún diamante sin tratar, es probable que ni tú, ni yo, ni la mayoría de los que estemos aquí notásemos la diferencia, porque no tenemos desarrollado un gusto, una capacidad, ni una formación al respecto. Tristemente, esto es lo que sucede con tantas y tantas personas en este mundo. Cristo se ha revelado como el Hijo de Dios, como el objeto plenamente satisfactorio, como aquel de quien el Padre dice: este es mi Hijo en el cual yo encuentro plena satisfacción, complacencia. Y sin embargo, ante nuestra
mirada no experta, si me lo permitís de esa manera. No lo distinguimos. Eso mismo dice el autor de Isaías, capítulo 53. No lo apreciaron, sino que lo desecharon. El Hijo de Dios, hecho hombre, accede a este universo caído, corrupto, putrefacto, en vías de desaparición. Y sin embargo, los hombres no lo recibieron. No lo apreciaron, no pudieron saborearlo. Esto sucede muchas veces con los niños, ¿verdad? Los que se encargan de la cocina, la mamá prepara un plato que es delicioso, ha estado horas y horas trabajando para que el plato esté en la mesa a la temperatura adecuada, en el momento preciso. Y sin embargo, cualquiera de los niños que se sientan alrededor preferirían comer cualquier chupa chup o cualquier otra golosina que de repente se saca del paquete y no tendrían ningún interés ni tan siquiera en probar lo que se ha servido y ha costado tanto preparar. Así, de esa misma manera, nosotros, los seres humanos, sin la intervención del Espíritu Santo, nos enfrentamos a este Cristo glorioso, con nuestros oídos tapados, con nuestra conciencia deformada, con nuestra vista también cegada. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que a medida que entendemos, que sabemos, que conocemos, la satisfacción aumenta. Y es por eso que cuanto más somos conscientes del amor de Dios en Cristo Jesús para con nosotros, más le amamos a Él. Y en ese sentido, no hay esfera de la sociedad, ni colectivo, ni rincón en este mundo en el que el Evangelio haya de ser presentado. No hay esfera de la sociedad, ni colectivo, ni rincón en este mundo en el que el Evangelio no tenga el poder para penetrar y obrar y cambiar y transformar. Y ese es el trabajo de la sal. Allá por el siglo II, los cristianos ya eran conocidos en muchas partes del imperio. Y ante los múltiples ataques, tanto de autoridades como de los paganos en general, algunos creyentes comenzaron a escribir textos defendiendo que el cristianismo no solamente era legítimo, sino que además era necesario. Y una de esas cartas más curiosas se conoce en nuestro tiempo como Carta a Diogneto. En realidad no sabemos quién fue su autor, pero sí lo que pretendía: hacer saber a este tal Diogneto que el cristianismo no debería verse con sospecha, sino que realmente era algo positivo. Y en medio de su explicación, en medio de su escrito, le va a decir a este Diogneto algo muy curioso. Le dice: los cristianos somos el alma del mundo. ¡Qué expresión tan hermosa! Los cristianos somos el alma del mundo, y en un sentido es lo que Jesús está enseñando a sus discípulos aquí, porque ser sal tiene que ver con preservar y con potenciar, y lo hacemos cuando ponemos en alto el Evangelio de Cristo, y de esa manera se mantiene este mundo con vida. Pero encontramos una advertencia muy clara por parte de Jesús a sus seguidores. Fíjate cómo continúa ese versículo 13, dice ahí: pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. En aquellos días, sobre todo al sur de Palestina, cerca del Mar Muerto, se utilizaba una sal de muy baja calidad. Era la que allí había, era la que empleaban. Y estaba tan mezclada con otros elementos que muchas veces no servía para nada más que tirarla al suelo como si fuera simplemente un antideslizante. Pero esa no es, ni tampoco era la principal función de la sal. En un sentido, utilizarla simplemente como antideslizante para no caer sería desaprovecharla.
En un sentido, haríamos de ella algo inútil, perdería su razón de ser. Y esa palabra insípida que se traduce aquí podría incluso cobrar el sentido de algo necio, de algo irracional. Lo que Jesús está diciendo es que si la sal deja de ser apta para lo que ha sido concebida, entonces estamos haciendo el tonto, perdonadme la expresión. Cuando el cristiano, cuando los discípulos de Cristo, cuando la iglesia de Cristo deja de hacer aquello que ha sido llamada a hacer, se vuelve inútil, se vuelve necia, se vuelve irracional. Qué importante es entonces tener presente este llamado a ser sal, preservando lo que es bueno, potenciando lo que es bueno a los ojos de Dios. Y esa es la primera manera que el cristiano y la iglesia cristiana ha de ocupar un lugar en el mundo. Un lugar que solamente el cristiano y la iglesia cristiana puede ocupar y desempeñar. Jesús dijo, vosotros y no otros sois la sal de la tierra. Pero hay un segundo aspecto al que son llamados los seguidores de Cristo, un segundo aspecto por medio del cual han de marcar la diferencia. La luz del mundo. Versículos 14 al 16. La luz del mundo. Vamos a leer de nuevo esos versículos. Dice ahí, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz del mundo. Decíamos al principio que Jesús quiere enfatizar no solamente lo que debería hacer el discípulo de Cristo, sino especialmente lo que debería evitar el discípulo de Cristo. Y es ahí donde se encuentra precisamente la conexión entre la sal y la luz, en que dejar de salar y dejar de iluminar hace que tanto la sal como la luz dejen de ser lo que son. En otras palabras, Jesús les alerta del peligro de dejar de hacer lo que tienen que hacer, de dejar de decir lo que tienen que decir, de dejar de demostrar y demostrar lo que tienen que demostrar y lo que tienen que mostrar. El seguidor de Cristo, permíteme que te diga en esta mañana, no es uno al que se le ha regalado un carné, o un diploma, o un pase VIP. Es uno que demuestra con su vida lo que ha sucedido en su vida. Uno que demuestra con su vida de manera pública y notoria, siendo sal y siendo luz, lo que ha sucedido en su vida. Y en estos versículos encontramos un referente claro. Hasta 3 veces se utiliza en el versículo 15 derivados de la palabra lámpara en el original, y hasta 6 veces se habla de luz en apenas 3 versículos. Luz. Y esta metáfora de la luz es muy frecuente en la Escritura. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, muchas veces nos encontramos a Dios presentándose de esta misma manera, como un Dios de luz. En un momento determinado, Jesús mismo, utilizando esa famosa expresión yo soy, va a decir yo soy la luz del mundo. De hecho, le dice a los que le escuchan en una ocasión también, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Sin embargo, aquí, ahora, no va a ser Cristo el que sea presentado como la luz del mundo, sino que va a ser Cristo el que presente a sus discípulos como la luz del mundo. Y esto es tremendo.
Porque este texto insiste una vez más en el gran honor, en la gran responsabilidad, en el gran privilegio que el Rey de Reyes ha depositado en aquellos que son sus súbditos. Él les dice: yo soy la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. No podemos perder en ningún caso de vista la condición privilegiada de los que son hijos de Dios, de los que han sido iluminados por el Evangelio, de los que han sido trasladados del reino de las tinieblas a aquel donde el que reina es su amado Hijo, porque la magnitud de la tarea que Dios pone delante de los suyos es inmensa. Y esta, precisamente, es la temática que nos ocupa en estos versículos. Pero igual que hicimos con el tema de la sal, hay una pregunta que debemos hacernos también. ¿Qué sucede cuando la luz está presente? ¿Qué hace de la luz un elemento distintivo? Bueno, por un lado, la luz nos permite observar la realidad tal y como es. Nos ofrece una perspectiva adecuada de lo que es el mundo. Y esto es iluminador. Porque si la sal resulta un elemento indispensable para frenar la corrupción, la luz es el único capaz de terminar con la oscuridad, con la penumbra. Por eso que el profeta Isaías llega a decir: el mundo que habitaba en tinieblas vio gran luz. Pero por otro lado, esta luz nos ofrece dirección. No solamente expone las carencias y las deficiencias, sino que facilita de alguna manera que podamos avanzar, que podamos progresar. Y de nuevo, igual que con la sal, el énfasis de Jesús aquí se encuentra en que esa luz pueda desplegar todo su potencial, todas sus cualidades. Vamos a leer de nuevo los versículos 14 y 15. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Jesús, para explicar el punto aquí, va a recurrir a dos elementos: la ciudad y la casa. Cuando habla de la ciudad se refiere a un monte donde sobre él está construida una gran ciudad. Esta era la manera habitual de construir en aquella época. Para defenderse de los ataques o posibles invasiones de los enemigos, era muy importante estar en terreno elevado, de forma que pudieran observar, ver, notar que alguien se acercaba a la ciudad. Y por supuesto, cualquiera que quisiera acercarse a la ciudad se la iba a encontrar de bruces, de frente, porque estaba siempre en lo alto. Y no solamente las construcciones le dejarían saber que la ciudad estaba en el sitio indicado, sino también la luz que se desplegaba de la ciudad, iluminándolo todo, especialmente en la noche oscura, haría muy presente la existencia de la ciudad. Jesús dice: una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Pero también recurre a lo que sucede dentro de la casa y habla ahí de una lámpara que se enciende y se coloca debajo de un almud. Esto no tendría ningún sentido, sino ponerla sobre el candelero, porque de esa forma se alumbraría a todos los que están en casa. Seguramente, igual que yo, vosotros no utilizáis muy habitualmente esta palabra almud. El almud era un elemento para medir. Aproximadamente tiene una equivalencia de unos 7,5 litros. Y para saber si llegábamos a esa equivalencia, había que introducir el líquido dentro de un recipiente. Y cuando llegábamos al tope de ese recipiente, hablábamos entonces de un almud. Esa era la medida a la que se había llegado.
Ese recipiente, esa garrafa, es lo que Jesús está describiendo aquí. No tiene ningún sentido encender una lámpara con el coste que eso tenía asociado en aquel momento particular y meterla dentro de una garrafa. Ese no es el propósito de la lámpara. Lo que buscamos es colocarla en el candelero, que por lo general en las casas de aquella época estaba situado en el centro de la vivienda, y eso servía para iluminar a toda la vivienda. Eso sí tendría sentido. El cristiano no tiene vocación de espía. Es imposible ocultarse. Si realmente eres uno de ellos, no lo podrás esconder, no lo podrás disimular, pero tampoco deberías intentar hacerlo, porque en lugar de mantener un perfil bajo, la enseñanza de Cristo a sus seguidores es que han de proyectar la luz del Evangelio, la luz de un Cristo glorioso, lo máximo posible. Y es que esa habilidad de brillar, esa capacidad de brillar, esa posibilidad de brillar nos ha sido dada para que precisamente brillemos. En estos días hablamos mucho acerca de la electricidad. Todos los días en las noticias se nos indica la gran variación de precios que estamos experimentando. Nunca antes ha sido tan costosa la electricidad. De manera que por lo general tratamos de mantener las luces apagadas, a menos que sea estrictamente necesario mantenerlas encendidas. Aquí se nos está llamando a mantener las luces siempre encendidas, a proyectar nuestras luces lo más visible posible. Brilla todo lo que puedas, dice Jesús. Ilumina todo lo que puedas, dice Jesús, porque Cristo ha pagado el precio de tu luz. Tu lámpara es un regalo de Dios y te ha sido concedida para que el mundo pueda ver y pueda beneficiarse de esa misma luz que ha llegado también primero a tu vida. Vamos a leer de nuevo el versículo 16, porque Jesús concluye así, no como esa que se mete en la garrafa, sino como esa que se pone en el centro y en lo alto de la vivienda. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa luz tiene que ver con vidas transformadas. Y esas vidas transformadas necesariamente van a producir fruto. Ese fruto aquí se llama buenas obras, fruto evidente, que algo ha sucedido en la vida de aquellos que han sido alcanzados por el Evangelio. Y esas buenas obras tienen un objetivo claro. Dice ahí, ¿para qué? Para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esas buenas acciones tienen un objetivo claro, la gloria del Rey, el reconocimiento del Rey. Porque el Evangelio no es solamente un mensaje, es poder de Dios para salvación. Y eso provoca cambios. Y esos cambios traen gloria a Dios. Debemos dar un paso atrás y volver a situarnos ante lo que tenemos delante. Jesús se dirige a unos pocos de sus discípulos y les dice que aun en medio de un ambiente de persecución real, de rechazo real que ellos mismos están ya experimentando, han sido llamados a no solamente resistir, sino a influir el mundo. Ellos, los perseguidos, ellos, los despreciados, van a ser la sal no de su casa, no de su pueblo, no de su etnia, sino de la tierra. Ellos, los perseguidos, los despreciados, por medio de la obra y el poder de Cristo, van a ser no solamente la luz de su casa, de su tribu, de su etnia, sino, dice el texto, la luz del mundo. Y siendo la sal de la tierra y la luz del mundo, Dios que está en los cielos va a recibir toda la gloria.
¿Te das cuenta de la capacidad transformadora del Evangelio? De hacer de aquellos que son rechazados por todos emisarios del Rey, súbditos del Rey, y de hacer de aquellos que viven en un rincón de un pueblo desconocido, de una tierra conquistada, agentes tan poderosos como para trasladar la gloria de Dios en el mundo y reconducirla en alabanzas hasta el cielo. ¡Qué poder precioso! ¡Qué capacidad del Evangelio! Dice 2 Corintios 5:15, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Esto es ser sal, esto es ser luz en el Señor. Yo te pregunto en esta mañana, ¿eres testigo de lo que Dios es capaz de hacer por medio de su Evangelio? ¿Lo has experimentado? ¿Estás viviendo de esta manera? Porque son los seguidores de Cristo y no otros los que han de ser sal y los que han de ser luz en el Señor. La Iglesia en su conjunto existe para glorificar a Dios y lo hace por medio de la edificación de sus miembros y la evangelización de los perdidos. Y eso significa que en su conjunto no está más preocupada ni más enfocada en ciertos sectores que en otros, o en ciertos colectivos que en otros, o en ciertas ideas que en otras. No, ha sido comisionada para alcanzar hasta lo último de la tierra con el Evangelio. Y ninguna causa buena o mala puede entretener, ni desviar, ni detener a la Iglesia de su principal cometido. Y para llevarlo a cabo es fundamental, es esencial mantener esa relación diferencial con el mundo que nos rodea. ¿Cómo lo hacemos? Siendo sal y siendo luz, preservando y potenciando lo que honra al Señor, arrojando luz en medio de la oscuridad y apuntando hacia la luz del Evangelio de Jesucristo. No hacerlo así sería no solo un error, si lo que queremos es avanzar el reino de Dios, sino también un motivo de preocupación, porque algo falla. Algo no está bien cuando la sal se ha vuelto insípida y cuando la luz se ha escondido sin que pueda proyectar su luz. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y podamos ser sal y podamos ser luz para esta ciudad donde Él nos ha puesto. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en este día por el inmenso privilegio de ser contados, de ser llamados a tus filas. ¡Qué oportunidad tan inmensa para los hijos del Rey poder servirle a Él y tener un impacto tan particular en el mundo en el que vivimos! No permitas que nuestra atención se vaya a otras cosas. No permitas que nos conformemos con batallas menores. Ayúdanos a ser testigos fieles del Evangelio por medio de ser sal, por medio de ser luz. Y queremos hacerlo para que este mundo sea transformado por ese Evangelio, pero sobre todo también para que toda la gloria, el reconocimiento, el honor y la alabanza sea para aquel que lo hace posible, aquel que ha cambiado nuestras vidas, aquel que puede cambiar las de muchos otros también. A Él nos encomendamos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.